revelado. El falso Mesías está aquí, una profecía milagrosa del fin de los tiempos para Israel en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote y profeta, se encontraba cautivo en el exilio babilónico, una tierra ajena llena de ídolos y apostasía. El aire estaba impregnado de desconfianza y desesperación, y se sentía en cada rincón del corazón del pueblo de Israel la angustia por la gloria de Yahweh que parecía haber abandonado su morada. Era el año 586 a.C., y en la orilla del río Quebar, con lágrimas en sus ojos, Ezequiel miraba al cielo preguntándose si alguna vez volverían a ver la tierra prometida que había sido su hogar. Mientras las corrientes del río fluían, Ezequiel experimentó una poderosa visión. Fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle sombrío, lleno de huesos secos, consecuencia del juicio divino sobre los pecados de Israel. Los huesos estaban esparcidos por doquier, un símbolo de la muerte espiritual que había consumido a su pueblo. Ezequiel sentía su corazón oprimido por la desesperación. ¿Vivirán estos huesos?, resonó una voz en su interior. Sin titubear, con miedo y reverencia, respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. En ese instante crucial, el Señor le ordenó que profetizara sobre los huesos secos. He aquí, yo hago entrar en vosotros espíritu, y viviréis, exclamó Dios, lleno de poder. Con fe renovada, Ezequiel comenzó a hablar, y al instante, los huesos comenzaron a unirse, formando cuerpos completos, aunque aún sin aliento. La atmósfera del lugar cambió, y una chispa de esperanza floreció en el corazón del profeta, la promesa de restauración no solo sobre el cuerpo físico, sino sobre el alma colectiva de Israel. Mientras contemplaba esta transformación, un conocimiento perturbador invadió su mente. Discernió que en los días venideros, se levantarían falsos mesías, ofreciendo respuestas rápidas y redención temporal, pero separando a muchos de la verdadera adoración. Se escuchó en su mente la advertencia de Jesús que habría de venir, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas. Era un tiempo de confusión, donde la sabiduría mundana se entrelazaba con la fe, y muchos se perderían en el atractivo engaño de promesas vacías. Mientras Ezequiel cumplía su misión de profetizar, confrontó una creciente oposición. Un líder carismático había emergido, seduciendo a su pueblo con promesas de restauración inmediata. Muchos preferían seguir la senda fácil, ignorando la voz del verdadero Dios. ¿Cómo podrán vivir estos huesos?, se preguntaba Ezequiel, angustiado y sin saber si podrían resistir la tentación de soluciones engañosas, pero en medio de su lucha, Ezequiel recordaba la promesa del Señor: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. El profeta se aferraba a esta palabra, viendo cómo el aliento divino comenzaba a impactar aquellas almas que aún creían. Esta historia no solo retrataba los ecos del pasado sino que resonaba en el presente, un fuerte llamado para la comunidad cristiana actual a permanecer despiertos y discernir los tiempos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Pronto Ezequiel comenzó a ver lo que el aliento divino podía hacer en aquellas almas que aún se aferraban a la fe. La visión culminó con una promesa vital: y viviréis. Ahí, en la profundidad de su ser, reconoció que a pesar de la oscuridad, la esperanza genuina y la vida verdadera solo podían encontrarse en el Señor, quien iba a restaurar a su pueblo en su tiempo perfecto. Mientras el eco de las palabras de Dios resonaba en su corazón, el profeta Ezequiel continuó su camino a través del valle, donde la luz comenzaba a romper la densidad de la neblina espiritual.
Después de haber sido testigo del milagro de la resurrección de los huesos secos, se sintió impulsado a buscar más visiones y revelaciones acerca de los tiempos venideros. Fue entonces que, nuevamente, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Hijo de hombre, dijo una voz profunda, levanta tus ojos y mira lo que he preparado para mi pueblo. Cuando Ezequiel alzó su mirada, vio un deslumbrante panorama, ciudades restauradas, campos fértiles y un templo glorioso donde la gloria de Yahweh residiría nuevamente. Sin embargo, la paz de esa visión fue rápidamente interrumpida por la aparición de una sombra oscura que se cernía sobre el horizonte. Esta sombra era la figura de un hombre carismático, que se movía entre las naciones, persuasivo en su habla y poderoso en sus obras. Muchos lo seguían cautivados, incapaces de discernir su verdadero propósito. Ezequiel sintió que su corazón se encogía, comprendía que era un falso Mesías, un engañador que ofrecería soluciones rápidas a los ansiosos, pero que conduciría a las almas lejos de la verdadera salvación. Señor Jehová, ¿qué harás ante la mentira que inunda la tierra?, clamó Ezequiel, angustiado por la posibilidad de que aquellos que amaba fueran llevados al engaño. Y el Señor le respondió, he aquí, daré señales y maravillas que no podrán ser ignoradas. A través de ti, mi luz brillará en medio de las tinieblas. Con renovada confianza, Ezequiel se dispuso a proclamar la palabra de Dios. Cada mensaje que entregaba, cada aviso sobre el peligro del falso Mesías, resonaba con poder y autoridad, pero muchos aún preferían escuchar la voz seductora que prometía un camino más fácil. Ante la creciente oposición, Ezequiel encontró alivio en la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mientras su ministerio avanzaba, Ezequiel tuvo sueños que revelaban aún más sobre el futuro de Israel. En uno de esos sueños, vio el momento en que el verdadero Mesías llegaría, no como un conquistador poderoso, sino como un siervo manso, que recogería a su pueblo y lo llevaría a aguas de descanso. Era un recordatorio significativo del carácter de Dios y de su relación con su pueblo. Sin embargo, en los labios de cada privilegiado adorador que se alzaba valientemente contra el engaño, había una inquietante verdad: los tiempos difíciles están por venir, y solo aquellos que se mantengan firmes en la palabra vivirán. Ezequiel sabía que la batalla no solo era física, sino espiritual, con cielos que se dieran prisa por abrirse y advertirle a su pueblo. Así, la voz de Ezequiel resonaba como un toque de trompeta, llamando a un arrepentimiento genuino y advirtiendo de las artimañas del enemigo. Tenía el temor de que el pueblo, tan aferrado a lo que parecía una salvación aceptable, pasara por alto la vida abundante que solo Yahweh podía ofrecer. En esos momentos, Ezequiel comprendió que su misión iba más allá de lo inmediato. Era un llamado a prepararse, a entender que lo que al pueblo le esperaba era la culminación de la promesa divina, un momento en que la gloria de Yahweh se manifestaría con poder inigualable. Como las imágenes del futuro se pintaban visiblemente en su mente, Ezequiel se sintió abrumado por la conciencia de su responsabilidad. «Oh, pueblo mío», clamó, «buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esa exhortación se convirtió en el clamor de su vida. Mientras preparaba su próximo mensaje, Ezequiel recibió una revelación que le llenó de temor y reverencia: mi pacto con Israel no será quebrantado. En el último día, levantaré un remanente, aquellos que han perseverado en la verdad. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ahora comprendía que todo estaba inscrito en el plan perfecto de Dios. Así, con un corazón lleno de fervor y fidelidad, se disponía a seguir proclamando la verdad. Pero antes de que pudiera otorgar su siguiente mensaje al pueblo, una sombra oscura emergió ante él, portando un mensaje que cambiaría todo lo que había presenciado. ¿Y si te dijera que el verdadero engaño está en la revelación, junto a quien menos lo sospechas? Esa pregunta, mordaz y persuasiva, rebotó en su mente, dejando un eco de incertidumbre en su alma. La sombra resultaría ser una amenaza que haría temblar los cimientos mismos de su fe y la verdad que proclamaba. Ezequiel sintió un estremecimiento recorrer su ser mientras la sombra, con su mensaje inquietante, se acercaba lentamente.
Los ojos del profeta, generalmente llenos de fe y determinación, se nublaron con una mezcla de confusión y temor. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura se detuvo, como si disfrutara de la angustia que había sembrado en el corazón de Ezequiel. Los hombres no ven más allá de su propia comprensión, dijo la sombra, cada palabra impregnada de un frío calculador. Este mundo está destinado a seguir a quien les ofrezca esperanza en sus propias ilusiones. ¿No ves que la revelación misma puede ser pervertida? Aquel que esperas, ¿acaso no podría ser una grotesca distorsión de lo que crees? Ezequiel, recobrando parte de su compostura, se aferró a la promesa que el Señor le había hecho. Recordó las palabras de Isaías: «He aquí, el Señor hará brotar un renuevo justo, el renuevo de David, un rey que reinará y prosperará». Con su mirada fija en la sombra, afirmó: «El verdadero Mesías vendrá para redimir a su pueblo». Él no será como tú, que engañas con palabras vacías. La sombra sonrió, un gesto que hacía temblar incluso los corazones más audaces. ¿Y qué garantía tienes de que el que dices es el verdadero no sea también un engaño? El pueblo busca signos y maravillas, no la autenticidad del amor sacrificial. El engaño está en que lo que parece ser luz puede ser oscurecido por la misma luz que lo envuelve. Las palabras de la sombra resonaron en el fondo de su alma, desdibujando los límites de sus certezas. Ezequiel recordó la advertencia del Señor a través de Jeremías: «Los profetas que están en medio de ti están llenos de vanidad». ¿Cómo podría su voz ser escuchada por un pueblo tan seducido por fuentes espurias de salvación? Mientras luchaba con estas inquietantes verdades, una voz aún más fuerte retumbó en su interior. «No temas, hijo de hombre. Aún en medio del engaño, yo soy el que sostiene la verdad, el que conoce el final desde el principio. El remanente será preservado, y mi luz será conocida. Proclama mi nombre a las naciones». Así, Ezequiel levantó su voz con renovada determinación. «Tú, sombra engañosa, no lograrás que mi pueblo se desvíe de la verdad. El Señor Dios, que me ha enviado, es mi fortaleza y mi guía. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, y en mí su palabra se cumplirá». En ese momento, la sombra retrocedió, su expresión oscura ahora mezclada con furia. «Tus palabras son fuertes, profeta, pero el tiempo revelará la verdadera naturaleza del corazón. Verás, incluso entre los tuyos, la distorsión de la verdad florecerá. Los tiempos finales son astutos, y cuando llegue el día, muchos se desvanecerán como la niebla al amanecer». Ezequiel sintió la urgencia de su misión como un fuego ardiendo en su pecho. Mientras se alejaba de la sombra y regresaba a su pueblo, sabía que tendría que confrontar no solo al adversario que se manifestaba en visiones oscuras, sino también a los corazones que, incluso en el conocimiento de la verdad, buscarían lo que les diera comodidad instantánea. «Señor», oró en silencio, «danos discernimiento en estos tiempos difíciles. Prepara a mi pueblo para que vea más allá de la apariencia y el engaño. Que el amor eterno prevalezca». Como si el cielo escuchara su clamor, una intensa luz surgió en el horizonte. Esa luz será la respuesta a su oración, la promesa del retorno de lo sagrado. Entonces, Ezequiel recibió otra palabra poderosa: la batalla no será solo contra el falso Mesías, sino también contra la incredulidad que habita dentro de aquellos que esperan. Porque en la lucha final, un nuevo pacto será establecido, uno que llevará a todos los pueblos a volverse hacia Yahweh. Con esa revelación, el corazón de Ezequiel se llenó de esperanza, incluso en medio de la tormenta. Mientras se preparaba para enfrentar las próximas pruebas, comprendió que su misión se entrelazaba con el divino plan de salvación. El anhelo por la verdad y la lucha contra el engaño eran más que un simple deber, era un llamado a ser el portador de la luz en las tinieblas. Lo que no sabía era que, dentro de la misma comunidad que había llegado a amar, se encontraba el verdadero desafío. Alguien que en silencio había estado alimentando la duda, sembrando desconfianza y que podría cambiar el destino de todo Israel. ¿Sería posible que aquel que menos esperaba también estuviera involucrado en la obra de Dios?
La única respuesta que resonó con fuerza en su espíritu fue que lo revelado aún estaba por venir. Mientras Ezequiel se acercaba a su comunidad, la luz que había vislumbrado lo acompañaba, iluminando los corazones ajenos con un parpadeo de esperanza divina. Los rostros de su pueblo, marcados por la angustia y el sinsabor de la incertidumbre, se tornaron hacia él en busca de respuesta. La atmósfera estaba cargada de expectación, como un campo listo para la lluvia. «Escuchad, oh casa de Israel», clamó Ezequiel, alzando su voz por encima de susurros confusos. El Señor tiene palabras de aliento y dirección en medio de la oscuridad. Mientras sus palabras resonaban, Ezequiel sintió como la tensión se evaporaba lentamente entre ellos. No obstante, en lo profundo de su ser, una sombra del engaño acechaba, como si intentara perforar la luz que traía. Las palabras del Señor fueron claras en su mente, como un eco: «No temas a aquellos que hablan en nombre de otros dioses, pues yo soy el único que te ha llamado». Entonces recordó la advertencia de Zacarías: «Yo haré que la fe de la casa de Judá sea como espada afilada en el cielo, y que el miedo caiga sobre sus enemigos». Con esta firmeza en su espíritu, Ezequiel se dispuso a compartir la visión que le había sido dada. «Así dice el Señor, he aquí, vendrán días cuando los corazones de muchos serán fascinados por un nuevo guía, un Mesías que no es mío, que vendrá disfrazado de bondad y luz. Pero él no es el verdadero, sino una sombra del anhelado. Así será el tiempo del juicio, y con fuego serán purificadas las naciones». La multitud contuvo el aliento, atónita ante la gravedad del mensaje. De entre el grupo, un líder local, Usías, un hombre conocido por su elocuencia y persuasión, alzó la voz. «¿Quién eres tú, Ezequiel, para advertirnos? ¿No estamos constantemente a la espera de la salvación? Podríamos hallar paz en lo que se avecina. Lo que dices es peligroso y siembra discordia en medio del pueblo», declaró, sus ojos afilados como dagas. La tensión en el aire se hizo palpable, la comunidad estaba dividida. «Es verdadero», replicó Ezequiel, mirando fijamente a Usías, «el camino del engaño puede parecer un manto suave, pero tras él acecha la condenación. Recuerda lo que sucedió con los profetas de Baal. El fuego del cielo descendió y consumió toda altivez. Sus palabras fueron como rocas en un torrente de palabras dulces que Usías intentaba arrojar. El murmullo de la multitud se transformó en un susurro que recorrió la comunidad. Algunos se sentían inquietos, otros esperanzados. La lucha interna comenzaba a rasgar la fibra de la conversación cotidiana. Ezequiel percibió que este desafío no solo era externo, sino que sus propias seguridades temblaban ante la presión del tiempo y la incredulidad. Mientras la noche caía, visiones comenzaron a estallar en su mente. En su corazón, la urgencia crecía. «Señor, abre sus ojos», oró con fervor, «que vean la verdad antes de que sea demasiado tarde». Entonces, mientras sus palabras se alzaban hacia el cielo, un vórtice de luz comenzó a girar sobre él, y una voz poderosa resonó en su interior: «Lo que estás a punto de revelar, Ezequiel, es solo el comienzo. El falso Mesías se apresura, pero yo levantaré un estandarte en tu nombre. La prueba del fuego viene, y yo separaré el oro de la paja». De pronto, el tumulto a su alrededor se desvaneció y una profunda calma le envolvió. Su corazón latía en sintonía con el plan eterno de Dios. Lo que había parecido un simple desafío era, en realidad, el preludio de algo grandioso. «Así dice el Señor, un nuevo pacto será establecido, uno que romperá las cadenas del engaño y traerá redención. Permanezcan firmes, oh remanente de Israel, porque la hora se acerca». Mientras Ezequiel terminaba su discurso, los rostros de su pueblo seguían cambiando, la mezcla de esperanza y temor se convirtió en una disyuntiva. Serían necesarios para el desenlace de toda una historia, y así, mientras la sombra de un falso Mesías acechaba a la nación, la revelación del verdadero propósito de Dios empezaba a florecer. Pero la pregunta persistía en el aire. ¿Serían sus corazones lo suficientemente fuertes para resistir, o se dejarían llevar por la seducción de las ilusiones?
La respuesta aún estaba por llegar. Con el amanecer, la bruma de la noche se disipó, dejando tras de sí un cielo ceniciento que sobrevolaba la comunidad de Ezequiel. El murmullo de la multitud había tomado un nuevo impulso, y aquellos que antes miraban con escepticismo ahora se encontraban profundamente abrumados por la verdad que el profeta había declarado. Muchos se congregaron nuevamente alrededor de él, sus corazones palpitantes deseosos de más revelación. Ezequiel, consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, se sentó en una roca alta, buscando en las miradas de su pueblo el eco de lo que Dios había puesto en su corazón. Así dice el Señor, comenzó, con voz firme como el roble, no se dejen engañar por falsos profetas que vienen vestidos de luz. Yo he visto la venida de un gran engañador que seducirá a muchos. Para ellos, yo les enviaré pruebas que los llevará a discernir entre lo santo y lo profano. Mientras su voz retumbaba en el valle, Ezequiel sintió como un frío tocó su alma. La visión que se había revelado ante él era más oscura de lo que había anticipado. En el día que llegue el falso Mesías, continuó, su aliento interrumpido por la solemnidad de sus palabras, su lenguaje será dulcificado y su poder, mágico, pero su esencia será un veneno que conducirá a la perdición. Recordó las palabras de Isaías, el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz, los que habitaban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. El reto que se alzaba ante ellos se convirtió en un dilema espiritual palpable. La comunidad estaba predispuesta a escuchar y, sin embargo, dividida en su fe. Algunos de los ancianos, seguidores de Usías, comenzaron a murmurar en secreto, dejando que la semilla de la duda germinara en sus corazones. ¿Acaso no es el tiempo de una nueva esperanza?, cuestionó uno de ellos. ¿Por qué no abrazar lo que podría ser nuestra salvación? Ezequiel, sintiendo la presión, profundizó su mensaje. Recordad el camino de los ancianos, dijo, cómo resistieron las seducciones del faraón, y cómo el Dios de Israel los guió en el desierto. No hoy, ni mañana, sino en la fidelidad de su promesa encontraremos nuestra fortaleza. La tensión entre Ezequiel y los opositores creció. Cada palabra del profeta parecía clavar un dardo en las corazas blandas de una fe que titubeaba. Usías, preocupado pero astuto, se acercó para desafiar nuevamente. No te he visto ejecutar un milagro que valide tus afirmaciones. ¿Cómo podemos confiar en un mensaje de condena que siembra miedo en vez de esperanza? La multitud, dividida entre la lealtad a sus ideales y la curiosidad por la verdad, esperó la respuesta de Ezequiel. En su interior, él se aferró a la certeza de que el Señor le había revelado gozo en medio de la prueba. El milagro no es mi voz, declaró, sino la respuesta de vuestros corazones a la llamada del Altísimo. Clama a mí y yo te responderé, ha dicho el Señor. No es en los signos que hallaréis la verdad, sino en la autenticidad de un arrepentimiento genuino y en la búsqueda ferviente de su rostro. Pero en el aire flotaba una revelación inquietante. Ezequiel sentía como un torrente de energía celestial emitiendo desde el corazón de Dios, un susurro que se estaba gestando en lo profundo de su ser. Así dice el Señor, he preparado un camino de redención, pero primero será purificado el oro con fuego. Surcaré los corazones de mi pueblo y los probaré con la verdad. Mientras la multitud comenzaba a asimilar la gravedad de sus palabras, una visión estalló en su mente, un río purificador fluyendo desde el templo de Dios, trayendo sanidad a las naciones, una promesa que no solo hablaba de juicio, sino de un nuevo comienzo en el horizonte. La incertidumbre envolvía a su pueblo, pues entendían que el viaje de la redención y la prueba estaban a la vuelta de la esquina. Y, mientras Ezequiel observaba sus rostros, un nuevo misterio se revelaba en su corazón, el tiempo de revelación se aproxima, y lo que creías que era perdición, en verdad será un glorioso acompañamiento para quienes eligen la luz. Así, el profundo eco de su mensaje resonaba mientras el día agotaba su luz, dejando a la comunidad en una agonía de anticipación y miedo, aguardando la batalla espiritual que estaba por venir. Pues, al parecer, el verdadero plan soberano de Dios se tejería en medio de la prueba.
Un profundo silencio cayó sobre la multitud mientras Ezequiel miraba a su alrededor, los rostros llenos de incertidumbre, desconfianza y un anhelo palpable por la verdad de Dios. Fue entonces cuando escuchó en su espíritu la dulce pero poderosa voz del Altísimo: «Prepara tu corazón, porque el viento del juicio soplará con fuerza, y la luz de mi verdad brillará en medio de la oscuridad». «Escuchad, oh casa de Israel», pronunció Ezequiel, levantando su voz para atravesar las dudas que asediaban a su pueblo. «La prueba está ante vosotros, y no debéis temer, pues el Señor de los ejércitos envía a su siervo para purificar no solo a Israel, sino también a las naciones. En el desierto de esta tribulación, yo seré como un fuego que refina el oro». En sus palabras se hallaba una autoridad divina que resonaba en los corazones anhelantes. Algunos, aún escépticos, comenzaron a moverse atrás en la multitud, murmullos de inquietud penetrando la atmósfera. «¿Qué debemos hacer, profeta?», gritó uno de los ancianos. «¿Cómo podemos salir libres del yugo del temor y la confusión?». «Arrepentíos y volveos a los caminos del Señor», respondió Ezequiel, un rayo de esperanza iluminando su rostro. En Jeremías está escrito: «Si te arrepientes, yo te restauraré». Sed sinceros en la búsqueda de su rostro y yo proclamaré ante vosotros las maravillas de su gloria. No es la ausencia de prueba lo que define al pueblo de Dios, sino su perseverancia en la fe. Mientras Ezequiel hablaba, el aire se llenó de electricidad y la tierra tembló suavemente bajo los pies de la multitud. Una serie de visiones comenzaron a inundar su mente: un gran templo, el humo del incienso, una luz deslumbrante brotando de la cima de la montaña. Vio a un hombre vestido con un manto blanco, no como un rey terrenal, sino como el ungido del Altísimo, quien traería justicia y verdad a un mundo caído. «Así dice el Señor, el día llegará cuando mi siervo será conocido como el príncipe de paz», declaró, su voz resonando con incredulidad. «Preparad vuestros corazones para estos días venideros. Os digo, el monstruo que se alzará no será solo un hombre, sino la manifestación del engaño. Él desafiará al Altísimo y se sentará en el lugar sagrado como si fuera Dios. Pero no se turbe vuestro corazón, porque yo estoy con vosotros». La multitud quedó pasmada, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunos, mientras que otros se mantenían parados, atrapados en la lucha de la verdad frente a la seducción del engañador. «He aquí», continuó Ezequiel, «se alzará un estandarte en medio de estas tinieblas. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, recordad, porque entonces se acercará el tiempo de redención». «Pero, profeta», interrumpió un joven ansioso, «¿cómo sabemos que tus palabras son verdaderas?». Ezequiel sintió la urgencia en el aire, y su espíritu clamó en respuesta: «El Espíritu Santo dejará señales visibles en la tierra y en los cielos. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. En medio de las pruebas, mirad hacia el cielo, pues la redención se acerca, como un ladrón en la noche». Mientras la multitud absorbía sus palabras, un murmullo de inquietud se dispersó entre ellos, y en ese momento, Ezequiel fue llenado por una profunda revelación. La batalla no será solo contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, enviará ángeles para aquellos que son sus fieles. En la oscuridad, su luz se manifestará, trayendo vida a los huesos secos. Con una mirada desafiante, Ezequiel concluyó: «En este tiempo de juicio, la misericordia del Señor será sobre aquellos que buscan su rostro. Y así, aun en el fuego de la adversidad, surgirán los justos como oro purificado. Oh Israel, preparaos. Porque lo que viene es la culminación de la historia, y el gran plan de Dios será revelado en medio de las naciones». La multitud quedó en un silencio sobrecogedor, llevando consigo la carga de las palabras proféticas de Ezequiel, pero también la promesa de esperanza y redención que se avecinaba. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, el peso de la oración y la anticipación llenó el aire, aguardando la respuesta del Altísimo en la inminente oscuridad.
Mientras la noche envolvía el paisaje, los susurros de la multitud se tornaron en ecos de temor y esperanza. Ezequiel, sintiendo el peso de la responsabilidad divina, se adentró más entre su pueblo, su corazón palpitaba en perfecta sintonía con el mensaje que el Señor le había confiado. Ahora, oh Israel, proclamó con voz resonante, escuchad bien estas palabras, el tiempo del fin no es solo el ecosistema de las tinieblas, será también un tiempo de luz espléndida que brilla en aquellos que claman al Creador. Sus ojos brillaban con fervor mientras continuaba, a medida que la gloria de Dios descienda, el corazón de muchos se volverá contra la luz. Ay de aquellos que no estén preparados. Una joven entre la multitud, con rostro pálido y mirada ansiosa, alzó la voz, ¿qué señales veremos, profeta? ¿Cómo reconoceremos la venida de lo que nos has anunciado? Ezequiel hizo una pausa, sintiendo el impulso del Espíritu Santo fluir en su interior. Así dice el Señor, en los últimos días, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. En el silencio profundo, muchos comenzaron a sentir un ardor en sus corazones. Pero no se engañen, advirtió Ezequiel, el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz. Él se presentará como el Salvador, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. No se dejen seducir por promesas vacías, examinen a aquellos que buscan adulación en lugar de obediencia a Dios. Un anciano, con voz temblorosa, interrumpió, ¿el camino de la redención estará reservado solo para unos pocos? ¿Qué pasará con los que han caído en la desesperanza? Escuchad. Ezequiel levantó la mano con autoridad, el Señor dice, el que a mí viene, nunca le echo fuera. La puerta de la misericordia está abierta, no se cierran las promesas de Dios. En su tiempo, Él levantará a los caídos y les dará una nueva vida. Juan 6:37, las palabras del profeta caían como agua en el desierto, y la multitud empezaba a ver destellos de esperanza en la revelación profética, un calor renovado en medio de la frialdad del corazón. Venid, los que estáis cansados y trabajados, y Él os dará descanso, proclamó Ezequiel, invocando el eco de su maestro. Mientras la noche avanzaba, un viento inusual sopló entre las aglomeradas figuras, trayendo consigo un susurro que parecía aumentar en fuerza. Entonces, como en una visión, el cielo se rasgó y una nube de luz descendió como un velo sobre el lugar. La multitud quedó paralizada, observando con temor reverente. Ezequiel, con el rostro iluminado, repitió las palabras que resonaban en su alma, el sol será convertido en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el día grande y notable del Señor. Hechos 2:20. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos, como si estuvieran en la presencia de lo divino. «Oh casa de Israel», clamó Ezequiel, resonando con poder. Cuidado con el falso Mesías que se levanta entre las sombras, recordad que el verdadero Mesías viene como un rayo, no teme la oscuridad, sino que la consume con su luz. La piel de los asistentes se erizó, cada uno sintiendo en su interior un eco de advertencia, un llamado a la preparación. La revelación de los días venideros empezaba a dibujar su perfil en el horizonte. Pero antes que la multitud se disuelva, Ezequiel se detuvo, sintiendo en su ser la culminación de su mensaje. He aquí, aún hay más. El paso de año puede traer nuevos vientos, y una gran cosecha está por llegar, pero también un juicio. Así dice el Señor, mirad que estoy por enviar a mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Mientras estas palabras se deslizaban suavemente entre las fronteras del presente y lo profético, Ezequiel supo que la historia no había terminado. Fe y temor coexistían en el aire, dejando a cada alma allí presente con una última advertencia penetrante. Oh pueblo mío. Está por abrirse el tiempo de la gran revelación, y aquel que vendrá no será solo un hombre, sino la consumación de la profecía. El universo entero testificará de la gloria del Dios Altísimo. Preparad vuestros corazones.
Y así, la multitud seguía cautiva en la expectación, consciente de que el Creador estaba moviendo sus piezas en este vasto tablero de la existencia, dejando entrever que lo que estaba por llegar era mucho más que un simple juicio, era la manifestación de su propósito soberano en cada rincón de la tierra. Con la luz tenue de la luna reflejándose en sus rostros, Ezequiel observó cómo la multitud absorbía cada palabra con creciente inquietud. El viento trajo consigo murmullos lejanos, ecos de advertencias y de promesas que parecían entrelazarse en el aire. El profeta, con el corazón palpitante, comprendía que no solo era un mensajero, sino un testigo de la inminente revelación de los designios del Altísimo. «Revestíos de poder, oh Israel», exclamó, su voz resonando en la oscuridad. «El tiempo se acerca, y el juicio no aguardará a los negligentes. Mirad, entre vosotros se levantarán falsos maestros que hablarán de paz cuando la guerra ya está en las puertas. Estad alerta, porque el ladrón llegará como un rayo en la noche, y muchos perderán la esperanza». La multitud tembló ante su declaración, conscientes de la urgencia del momento. Un grupo de jóvenes se acercó, su mirada seria, preguntando, «¿Qué haremos entonces, profeta? ¿Cómo podremos discernir entre la verdad y el engaño que está a punto de venir?» Ezequiel sintió el peso de sus palabras. «Así dice el Señor, tus oídos oirán la palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad por él». Isaías 30:21. La respuesta era clara, el discernimiento sería dado al que buscara con sinceridad. Un anciano, aún con el corazón lleno de secuelas por los días de quebranto, levantó su mano temblorosa. ¿Qué de los que han caído en la desesperanza? ¿Podrán ellos hallar refugio en esta hora tan oscura? Ezequiel, mirando los rostros cansados de su pueblo, habló con ternura. «Oh, pero escuchad la promesa del Señor. A los quebrantados de corazón salvará, y a los abatidos de espíritu aliviará». Salmo 34:18. Un susurro de paz comenzó a envolver la multitud, como un bálsamo en medio de la desesperación. Los cielos, aún iluminados por el fulgor de la nube que había descendido, comenzaron a oscurecerse, como si el universo mismo estuviera respondiendo al clamor del profeta. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa palpable, y algunos comenzaron a arrodillarse, sintiéndose vulnerables ante la grandeza del posible acontecimiento. «Ved», dijo Ezequiel, ahora con la voz más suave, «el Mesías prometido no vendrá a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20:28. En ese momento, cada alma presente sintió un estremecimiento, como un eco de la sabiduría misma que resonaba en sus corazones. Una anciana, con lágrimas en los ojos, se acercó y dijo, «Profeta, ¿cómo podemos prepararnos para su llegada? ¿Qué requiere el Señor de nosotros en este tiempo?» Ezequiel, viéndola como una madre, respondió con fervor renovado, «Acerquémonos con corazones sinceros, con manos limpias. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos». Zacarías 1:3. Sus palabras eran un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con el Creador, un mandato que resonaba con profundidad. Mientras la tormenta espiritual se aproximaba, un rayo iluminó el cielo por un breve instante, cuyas centellas parecían mostrar el camino que estaba por venir. Ezequiel se detuvo, sintiendo que sobre él reposaba el desafío de revelar el misterio divino que aguardaba en el horizonte. «Escuchad, oh pueblo de Dios. Se acerca el día en que se manifestará el verdadero Mesías, pero no se confundáis, entre la oscuridad, el falso Mesías también se dará a conocer, desafiando la fe de los fieles. Se levantarán muchos, pero solo uno será el verdadero». Con un movimiento poderoso, Ezequiel levantó su mano, llamando a la multitud a unirse en un solo clamor. «Preparaos, porque el tiempo de la cosecha se acerca. ¿Podrán vuestros corazones soportar la prueba que viene? Recuerden, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Mateo 7:21,
La noche se volvió electrizante. Cada persona allí presente sintió el tirón de las palabras no solo como advertencias, sino como promesas de que Dios aún estaba en control. En ese ambiente cargado de tensión y expectativa, un último susurro del Espíritu se dejó sentir en el aire: aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Mientras Ezequiel cerraba sus labios, una nueva negrura se extendió por el cielo, dejando ver que lo que se avecinaba superaba cualquier entendimiento humano. El tiempo se escurría como el agua entre las manos del hombre, y el futuro del pueblo de Israel colgaba en un delicado equilibrio, con el rostro curtido, pero resplandeciendo igual que el alba. Ezequiel proclamó: y cuando escuchéis este clamor, sus ojos centellearon con la luz de la revelación, recordad que son los que buscan al Señor con fervor quienes hallarán la luz en las sombras. El eco de sus palabras quedó resonando, una promesa envuelta en la esperanza de un nuevo amanecer, dejando al pueblo aturdido y deseoso de entender lo que vendría. En su corazón, Ezequiel sabía que el hilo de la soberanía divina se estaba tejiendo en formas que aún no podían comprender, y sobre todo, que lo mejor estaba aún por venir. Desde la inmensidad del cielo, el clamor de la multitud resonaba como un eco profundo, rebotando en los corazones de los presentes. Ezequiel, con los ojos fijos en el horizonte, percibía la disturbada atmósfera que lo rodeaba. Las sombras se alargaban, y en la vastedad de la noche, una inquietud siniestra se entrelazaba con la esperanza del pueblo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro colectivo, un coro de incertidumbre y pregunto que se elevó como una oración. Profeta, ¿qué señales nos darán testimonio de tu mensaje?, preguntó un joven de entre los asistentes, su voz temblorosa, reflejando el temor que invadía su alma. Ezequiel tomó aire, la gravedad de su llamado palpable. Así dice el Señor: he aquí, yo os aviso lo que ha de ser en los postreros días. En aquellos días, muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Las palabras surgieron de su boca como fuego, y en el murmullo temeroso, Ezequiel vislumbró el ataque del enemigo. Pero no temáis, continuó, porque el que persevere en mi palabra, ese encontrará la verdad que libertará su alma. Mirad que no os seduzcan, porque vendrán con grandes señales y prodigios para, si fuera posible, engañar a los elegidos. Mateo 24:24. Una convicción surgió entre la multitud, la expectativa se convirtió en un urgente deseo de comprensión, los cielos se oscurecieron aún más, y un viento helado comenzó a soplar. Un aura de misterio se estaba manifestando. Ezequiel sintió que algo sobrenatural se acercaba, algo más allá de su entendimiento. Se arrodilló brevemente, buscando la fuerza en el Señor, y luego se levantó hacia el pueblo, como un faro de luz en la creciente oscuridad. Así dice el Altísimo, proclamó. Un día llegarán en que el verdadero Mesías será revelado, el que traerá la redención y un nuevo pacto. Pero antes de eso, la prueba de la fe será como nunca antes se ha visto. La calamidad estará a la puerta, y muchos se desesperarán. Las palabras cayeron pesadamente sobre aquellos que escuchaban, y muchos quebrantaron en llanto, comprendiendo la verdad de sus corazones. Pero, oh pueblo que clama a Dios, exclamó Ezequiel, no desmayéis, porque el Señor vuestro Dios restaurará y levantará a los caídos. El que busca encontrará, y el que llama le será respondido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El pueblo, con corazones agitados, comenzó a orar en silencio. En sus súplicas elevadas, se sentía una búsqueda sincera por la luz en medio de la inminente tempestad. Las nubes empezaron a abrirse, y un brillo tenue iluminó la oscuridad mientras el profeta, lleno de poder, levantó una advertencia final. Mas, escuchemos lo que el Señor dice en los días que se avecinan. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2:21. Pero,
Hay de aquellos que se desvíen. Quienes manufacturan falsedades en nombre de la luz, y quienes callan la voz de la verdad, se enfrentarán al juicio del Altísimo. La atmósfera, en un explosivo silencio, parecía contener la esencia de lo que estaba por suceder. Ezequiel, sintiendo cómo el Espíritu de Dios lo envolvía, se preparó para el desenlace del mensaje intacto en su mente. Era como si el tiempo se detuviera y todas las miradas estuvieran fijadas en él, esperando la revelación definitiva sobre el futuro. Pronto vendrá el tiempo, concluyó Ezequiel, su voz resonando con una solemnidad aterradora, cuando la verdad será completamente manifestada, y cada corazón se verá forzado a decidir: ¿seré seguidor del verdadero o caeré en la trampa del falso Mesías? En ese momento, el destino del pueblo será sellado. Un estremecimiento recorrió a la multitud, la inquietud aumentaba mientras un viento ululante pareciera llevar consigo los murmullos de la noche, mientras el último resplandor de luz titilaba en el horizonte, dejando entrever un futuro incierto. Ezequiel supo que el misterio del plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse ante ellos en formas que ni se imaginaban. Con el corazón lleno de reverencia y expectativa, su voz resonó como un eco divino: cuando la noche sea más oscura, recordad que el amanecer está cerca, y en su llegada, recibiréis señales de la gloria del Rey. El auditorio quedó en silencio absoluto, aguardando lo que vendría. La noche apenas había comenzado a revelar su verdadero propósito. Al amanecer del siguiente día, el pueblo de Israel se reunió nuevamente, conscientes de la carga profética que Ezequiel había sembrado en sus corazones. La atmósfera estaba cargada de expectativa, cada rostro reflejaba la lucha interna entre la esperanza y el temor. Sabían que la crisis espiritual que había anunciado el profeta se acercaba, y su fe estaba al borde de una prueba monumental. Ezequiel, abrazando su responsabilidad, se erguía frente a ellos como un estandarte de verdad en un mundo lleno de engaños. «Oh pueblo de Dios», exclamó, su voz resonando con una autoridad divina que penetró las tinieblas. «Los días de prueba están aquí, y el falso Mesías se acerca. No permitiréis que el desánimo riegue las semillas de la duda en vuestros corazones». Mientras hablaba, una gran multitud se congregó a su alrededor, y la presencia del Señor comenzó a descender como una nube brillante sobre ellos. Muchos comenzaron a orar, buscando vigor en su fe. Ezequiel continuó: «Recordad lo que el Señor ha prometido. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Aquellos que se mantengan firmes en su fe, verán la salvación. En el bullicio, Usías, aún descontento con el mensaje de Ezequiel, se hizo notar, interrumpiendo con palabras cargadas de desprecio. «¿Por qué temer, Ezequiel? El camino fácil es el que todos anhelan. Busca lo moderno, es tiempo de avanzar, no de arrastrar al pueblo hacia el miedo». Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento, se volvió hacia Usías, sus ojos llenos de compasión y firmeza. «No podré traicionar la verdad por la comodidad de la multitud. El tiempo de la elección ha llegado. Cada uno de vosotros debe decidir, seguir a los ídolos o permanecer en el camino que lleva a la vida». Ezequiel decidió que necesitaba un acto que confirmara la verdad de su mensaje. Con el permiso del Señor, hizo un llamado: los que estén dispuestos a entregarse al Señor, a reconocer que solo Él puede restaurar, que vengan y se arrodillen ante su presencia. Muchos comenzaron a acercarse, sus corazones ardientes con un deseo profundo de arreglar cuentas con Dios. La multitud se movió como un solo ser, entregando sus preocupaciones, sus dudas, y su fe para ser purificados. Este acto de rendición fue poderoso, y mientras se arrodillaban, el aire vibró con la respuesta del cielo. En ese momento, Ezequiel sintió la descarga de poder del Espíritu Santo. «El Señor está aquí entre nosotros», dijo, «y el cielo está dando testimonio. Mirad, la luz brilla en medio de la oscuridad». Entonces, bajo la presencia abrumadora de Dios, comenzaron a ver señales. Algunas personas fueron sanadas, otras comenzaron a hablar en lenguas,
y un murmullo de adoración emergió, llenando el aire con una melodía celestial. Usías, tratando de desacreditar la escena, se sintió presionado por la presencia divina. Vio la transformación en las caras de los que antes había menospreciado. «Esto es solo un momento evanescente», gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la fe renovada. Ezequiel, al observar el poder de la fe que se manifestaba, se dirigió a la multitud. «El Señor está activo en vuestro medio. Lo que veis ahora es solo un destello de lo que vendrá. La verdadera salvación no se basa en señales exteriores, sino en un corazón dispuesto a creer y obedecer». Mientras Ezequiel hablaba, la luz del nuevo amanecer iluminó el horizonte, indicando que la oscuridad estaba retrocediendo. Había una sensación palpable de liberación, la obra de Dios se estaba cumpliendo, y la promesa de restauración se estaba acercando. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a afianzarse en la verdad. Ezequiel reivindicó su papel de profeta y, junto a otros fieles, continuó predicando el mensaje del verdadero Mesías que vendría para restaurar todas las cosas. La sombra de Usías y sus falsas promesas comenzó a desvanecerse, dejando claro que solo en Yahweh hallarían redención. Días se convirtieron en meses, y el eco de la historia de Ezequiel resonó a través de las generaciones. Las enseñanzas sobre el discernimiento del verdadero aclamador del pueblo de Israel se conservaron en sus corazones. Ezequiel se convirtió en un símbolo de la esperanza y la fidelidad divina, y su vida un testimonio de la gracia del Señor. Finalmente, el tiempo de prueba llegó a su fin. La gente no solo fue restaurada por el poder de Dios, sino que fue testigo del verdadero Mesías, quien vendría a cumplir todas las promesas. Israel fue testigo de la gloria del Altísimo, y el anhelo de su corazón se satisfizo en una promesa cumplida. De esta manera, el ciclo de temor y esperanza se cerró, como un reflejo perfecto de la fidelidad de Dios que nunca se alejó de su pueblo. Ezequiel, con un corazón lleno de gratitud, miró hacia arriba, agradecido por el cumplimiento de su palabra, y sabía que la historia de redención continuaría, los llevaría hasta los confines de la tierra. Es el momento de levantarte. Si estas poderosas historias están tocando tu vida, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas revelaciones sobre la palabra de Dios. Marca un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas sean alcanzadas. Comenta tus reflexiones sobre este capítulo final y no olvides compartir instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la verdad y la esperanza en tiempos de oscuridad. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal.